Buenas tardes, profesora Judith. Esta es mi lección oral. Yo soy el alumno Estefano Gabrielo Lima y esta es la lección oral que usted nos pidió sobre los circuitos integrados. Empiezo. Un circuito integrado es una pequeña superficie plástica o chip hecha con un material semiconductor en el cual construye un circuito eléctrico que puede constar desde unos pequeños componentes o pocos hasta miles e incluso millones de ellos. Este chip, al igual que otros semiconductores como el transistor y el diodo, va protegido por un encapsulado y de él se asoman los terminales o pines para ser conectado al circuito que lo incorpore. La necesidad de miniaturizar los equipos fue lo que proporcionó el invento del circuito integrado. Casi de forma simultánea fueron al menos tres personas las que hicieron realidad este componente, que fueron Jack Kilby, Werner Jacobi y Robert Noyce. Desde entonces y hasta hoy, estos primeros y sencillos circuitos integrados han visto mejorar sus presentaciones en una carrera meteórica. Eh, Se han solucionado infinidad de problemas que tenían estos primeros circuitos integrados y sobre todo se ha conseguido un proceso de fabricación que permite hacer cantidades ingentes, no, cantidades inmensas, lo que permite un precio final bastante bajo, teniendo en cuenta lo complejo y costoso del diseño de uno de estos circuitos integrados. Como podrá observar en el archivo que le mando adjunto a este video, hice una pequeña red conceptual para poder ayudarme a expresar todo esto. Los circuitos integrados se clasifican según tres tipos, según su construcción, que pueden ser monolíticos, de película delgada o gruesa, e híbridos. Los monolíticos, a esta clase pertenece la gran mayoría, como su nombre deja ver, constan de un solo cristal de semiconductor, de donde van todos los componentes. Tienen la limitación de que solo sirven para potencias reducidas, del orden de 1 o pocos watts. De película delgada o gruesa, sirven para potencias mayores que los monolíticos. También ocupan más espacio, aunque sigue siendo de tamaño más reducido que el equivalente con componentes discretos. Se entiende por componente discreto aquel de toda la vida, es decir, componentes por separado, clásicos, resistencias, condensadores, transistores, diodos o bobinas. Y los híbridos es una combinación de los dos anteriores, los cuales son circuitos híbridos, se usan también para potencias relativamente altas, como los amplificadores de audio. La conocida serie CTK pertenece a esta categoría. Eh, a ver. También se puede clasificar según su fusión, que pueden ser analógicos o digitales. Los analógicos tratan señales de tipo analógica, por ejemplo, amplificadores, osciladores, procesadores de señal de audio, video, señal de radio, datos, tensión que equivalen a una magnitud física. Y los digitales, que emulan el álgebra de Boole. Por lo tanto, en lugar de trabajar con cualquier valor de tensión como los analógicos, funciona más bien con dos tensiones bien diferenciadas que simulan ser el 1 y el 0. Así se puede establecer una correspondencia entre cada uno de estos dos valores de tensión y el álgebra de Boole. El 0 sería falso o no conectado y el 1 sería verdadero conectado. También se pueden clasificar según su escala de integración. Está difícil esa palabra. Su escala de integración. Están los SSI, Short Scale Integration, es la escala menor que comprende hasta unos 100 transitores. MSI, Medium Scale Integration, que comprende hasta 1000 transitores. LSI, Large Scale Integration, hasta 10.000 transitores, lo que permite implementar más de 1000 puertas lógicas. VLSI, Very Large Scale Integration, hasta 100.000 transitores. Esta escala de integración hizo posible la miniaturización y simplificación de la electrónica de consumo. El concepto portátil comienza a hacerse realidad. ¿Cómo se dice? ULSI,
Ultra Large Scale Integration, hasta 1 millón de transistores. GLSI, Giga Large Scale Integration, más de 1 millón de transistores. Los microprocesadores con esta escala de integración son realmente potentes y son la base de los actuales ordenadores, tablets, smartphones, etc. El siguiente mapa conceptual son las funciones típicas que tienen los circuitos integrados. Esto se puede generalizar así: el propósito general. No hay prácticamente ninguna función o trabajo que no pueda hacer un circuito integrado. Se diseñan para cualquier propósito. Los hay que realizan funciones básicas tales como amplificadores, osciladores, contadores, divisores de frecuencia, etc. Y también los hay que realizan funciones más complejas e incluso una función completa por sí misma, como el control de una calculadora, un receptor de ondas de radio, alarmas, el control de un GPS, etc. También otro conocimiento típico de las funciones que tiene son las memorias. Como los circuitos integrados están basados de miles o millones de componentes y uno de los componentes más fáciles de incluir es el transistor. Esto lo hace candidato ideal para hacer memorias con ellos, ya que un transistor puede emular la lógica de Boole, que está basada en el código binario, como le mencioné anteriormente, del 1 y el 0. Según el transistor adopte uno u otro de los dos estados que le son característicos, en corte no conduce o en saturación conduce. También están los microcontroladores o microprocesadores. Otro uso por excelencia para los circuitos integrados. De no ser por ello no existirían los ordenadores tal y como los conocemos en la actualidad. Los primeros ordenadores sin circuitos integrados ocupaban habitaciones enteras e incluso la planta entera de un edificio. Todo llena de electrónica clásica y con un consumo digno de una pequeña central. Así eran los primeros ordenadores y no tenían la potencia de los actuales, ni mucho menos. Bueno, ahora, como estará viendo, están las imágenes de los tres tipos de circuitos integrados que existen, que son el DIP, el CIP y el SMD, o al menos estos ejemplos que puse yo. Reconocer el orden de los terminales en un circuito integrado. A la hora de hacer alguna medición en un pin concreto de un integrado o simplemente por conocer el orden de dichos pines, vamos a ver cómo reconocer en qué orden van dispuestos. Lo más práctico y fiable es la hoja de especificación o datasheet. El encapsulado DIP, en el dibujo sobre las líneas vemos una señal en un extremo del chip. El chip más a la izquierda, a veces estas señales es una muesca o hendidura. Otras veces es un punto impreso en el encapsulado. Puede ser un punto negro o un punto blanco, que siempre ese punto va a señalar la marca del 1 y ahí irá contándose con el resto de las patas. A continuación, siempre en sentido contrario a las agujas del reloj, iremos contando progresivamente, o sea, sería 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente, hasta terminar la hilera. A continuación subimos a la otra hilera de pines y ahora numeramos de derecha a izquierda. Iremos numerando siempre en sentido contrario a las agujas del reloj, y así hasta llegar al pin más de la izquierda. Después está el encapsulado CIP. En el mismo dibujo anterior, el chip del centro es de tipo CIP. Aquí es bastante intuitiva la cosa. Mirando hacia nosotros, el chip por la parte que pone su código, numeramos de izquierda a derecha. Empezamos por la patilla 1, tal y como estuvimos leyendo. Tipo CMD. Para los restantes tipos de encapsulados chip a la derecha del dibujo, suele haber una marca en una esquina que determina el pin número 1. También aquí, en el sentido contrario de las agujas del reloj, iremos numerándolo. Y como para finalizar, le coloco para que pueda ver usted el símbolo en el archivo que lo voy a enviar, y ahí tiene los diferentes símbolos que pueden tener. Y eso es todo, profes. Muchas gracias por escuchar. Nos vemos. Póngame 10. Chao.
y 10 minutos.